Vengo a exponer lo que es el valor de exactitud. Frase de impacto. Sigo el camino que me marca la providencia con la exactitud y seguridad de un sonámbulo. Definición. Cualidad de preciso o exacto. Abstracción o separación mental que hace el entendimiento de dos cosas realmente identificadas en virtud de la cual se concibe de una como distinta de la otra. Etimología. Del latín exactus. Antivalor. Imprecisión. Acción. Dato. Cálculo. Medida. Expresión, etc. Que es impreciso o inexacto. Abuso del valor. Sesgo. Que no te engañe en la imprecisión. Así que si medimos algo varias veces y los valores están cerca unos de otros, pueden estar todos equivocados. Sí, hay sesgo. Un sesgo es un error sistemático. Pasa siempre, que hace que todas las medidas estén desviadas en una cierta cantidad. Ejemplos de sesgos. Una balanza dice 1 kilo cuando no hay ningún peso encima. Siempre mides tu altura con zapatos de suelas anchas. Un cronómetro que se para medio segundo después de pulsar el botón. Antecedentes de mi valor. 1. Periodismo de la precisión. 1. Periodismo de la precisión. Aparece por primera vez como término a mediados del siglo XVIII en un escrito del conde de Cervellón, que le dio el nombre de precitud, palabra que, por otra parte, no podría, de ser activa en el uso y el reconocimiento, sino reflejar de forma cabal las intenciones y costumbres del periodismo de precisión. La actividad periodística desde el ascenso entre precisión y exactitud. Precursores del valor. 1. Conde de Cervellón. El precursor, Conde de Cervellón o Felipe María Osorio, mencionó un escrito y un cruce entre las palabras precisión y exactitud, resultándose el término hoy desusado y desautorizado precitud, sinónimo o semejante de este último, que aparece datado a finales de ese mismo siglo. Características de mi valor. 1. Medida. 2. Variabilidad. 3. Proximidad. Medida. Cada una de las unidades que se emplean para medir longitudes, áreas o volúmenes de líquidos o áridos. Variabilidad. Magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto. Proximidad. Cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo. La clasificación. La exactitud es un asunto perteneciente a la cualidad de los datos y el número de errores contenidos en un conjunto de datos. Los atributos de información precisos pueden especificar las características de los elementos con gran detalle. Tipos. 1. Exactitud y precisión de los atributos. 2. Exactitud y precisión conceptual. 3. La lógica de la exactitud y precisión. 1. Exactitud y precisión de los atributos. Los datos no espaciales unidos a la localización pueden ser inexactos o imprecisos. 2. Exactitud y precisión conceptual.
Los usuarios determinan qué cantidad de información debe usarse y cómo éste debe ser clasificada en categorías apropiadas. 3. La lógica de la exactitud y precisión. La información almacenada en una base de datos puede estar ilógicamente introducida. Ventajas. En el ámbito de las ciencias en general, la precisión es la capacidad de un instrumento de obtener el mismo resultado en mediciones diferentes, desarrolladas bajo las mismas condiciones. Se conoce como máquina de precisión a un aparato construido con el objetivo de obtener resultados exactos. La diferencia entre el valor medido y el valor real recibe el nombre de error de medición. Desventajas. Problemas con el instrumento de medida utilizado, entre los que se encuentran errores de diseño y fabricación, de alineación o bien aquellos causados por las condiciones del instrumento mismo. Elementos. 1. Diferencias entre exactitud y precisión. La exactitud y la precisión son, junto con la incertidumbre, los conceptos más importantes en metrología, con significados diferentes y bien definidos, aunque en el lenguaje de calle se utilizan habitualmente como sinónimos. Así pues, una medición puede ser precisa y al mismo tiempo inexacta. Aplicaciones. Romper rocas con agua a precisión en canteras. 2. Corte industrial de diversas materias por arranque mediante chorro. Limpieza, grabado o pulido de superficies con arena. 4. Empuje mediante cilindros neumáticos o hidráulicos. 5. Conseguir giro con motores neumáticos. Algunos ejemplos. Un reloj que ni se adelanta ni se atrasa, pero con respecto a la hora oficial tiene una diferencia constante de 5 minutos. Un reloj que ni se atrasa ni se adelanta y además marca la hora oficial. Estas son algunas frases. Si ven los molinos de Dios, muelen despacio y muelen muy pequeño, aunque con paciencia espere, y muela con exactitud todo. 2. El hombre convierte en una gran exactitud en el grado en el que trabaja por el bienestar de sus semejanzas. 3. Un gran valor de la antigüedad se encuentra en el hecho de que sus escritores son los únicos que los hombres modernos todavía leen con exactitud. Reflexión. En otra acepción, declara que es terminación, exactitud, puntualidad, concisión. En este lugar establece que es, tratándose del lenguaje, estilo, etc., concisión, exactitud rigurosa. De otra, en el ámbito de la lógica, esta define la precisión como una abstracción o separación mental que hace el entendimiento de dos cosas realmente identificadas, en virtud de la cual se concibe la una como distinta de la otra. En la descripción dejaré un video para hacer más entendible este tema sobre la exactitud. Mi conclusión. El valor de la exactitud es muy importante para nosotros, pues ya conocemos el concepto y sabemos identificar datos exactos o precisos a través de nuestra vida cotidiana. Este tema fue explicado por un servidor, Marco Antonio Quesada Sosa, del CBT 103. Y como inicié termino. Sigo el camino que me marca la providencia con la exactitud y seguridad de un sonámbulo.